Hoy, cuando pensamos en el trabajo dentro de una empresa o una organización, es común hablar de selección de personal, formación, motivación y evaluación. Pero estas preocupaciones no aparecieron de la nada. Como todo, han tenido un origen. Así que aquí nace una pregunta. Y es, ¿cómo empezó la psicología a estudiar al trabajador? Los trabajos de los primeros psicólogos industriales se desarrollaron de manera paralela a la elaboración teórica realizada por los ingenieros industriales, los administradores de empresas y también los sociólogos. Esto es importante porque la psicología industrial no se desarrolló de una manera aislada. Otras disciplinas también estaban intentando comprender y organizar lo que era el trabajo industrial. Pero mientras se buscaba organizar científicamente el trabajo, surgió una nueva pregunta, y es, ¿qué ocurre con la persona que realiza este trabajo? Una de las primeras grandes aportaciones de la psicología industrial fue el énfasis en las diferencias individuales. Aquí la psicología comenzó a reconocer que los trabajadores podían presentar diferencias en sus capacidades y en su rendimiento. Entonces empezamos a diferenciar al trabajador del trabajo. Para estudiar estas diferencias, ellos empezaron a utilizar test mentales. Estos aportes contribuyeron a poner en tela de juicio la idea del one best way taylorista, porque mostraban que las personas no podían ser consideradas exactamente como iguales. Los tests lo que hicieron fue proporcionar además un método de apoyo para el proceso de selección de personal. Y ya es aquí donde empiezan a aparecer algunos de los nombres más importantes y fundamentales para esta historia. Nombres como Cattell, Munzberg, Scott y Bingham. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hicieron concretamente estos primeros psicólogos y cómo empezó a ampliarse el estudio del trabajador? Y para responder a esta pregunta vamos a viajar a los primeros momentos de la psicología industrial. Entre los primeros psicólogos industriales encontramos a Cattell, a Munzberg, a Scott y a Bittman. Estos pioneros desarrollaron sus actividades en un contexto en el que los conocimientos psicológicos comenzaban a aplicarse a problemas relacionados con el trabajo. Una de las principales aportaciones fue estudiar las diferencias individuales y utilizar la medición psicológica para comprender el rendimiento de los trabajadores. Imaginémonos una organización que necesita seleccionar trabajadores. La pregunta sería, ¿cómo saber qué persona es más adecuada para una determinada tarea? La psicología industrial comenzó a utilizar pruebas para identificar diferencias individuales y evaluar las actitudes de los trabajadores. De esta manera, los conocimientos psicológicos comenzaron a cubrir algunas de las lagunas que ingenieros y administradores habían dejado, especialmente en los campos de la selección y la formación. Hugo Musberg es considerado uno de los legítimos fundadores de la psicología industrial. Él planteó diferentes campos de aplicación de la psicología al ámbito industrial, entre ellos la selección, la formación, los efectos psicológicos de la monotonía y la motivación laboral. Esto muestra que el interés psicológico no se limita a seleccionar trabajadores. También comenzaba a preguntarse cómo determinadas características del trabajo podían relacionarse con el fundamento psicológico humano. Pensemos en una persona que realiza exactamente la misma actividad una y otra vez. La psicología industrial comenzó a interesarse por los efectos psicológicos de esa monotonía.
Así el trabajador no podía ser comprendido únicamente desde cómo producía, sino también cómo experimentaba las condiciones de su trabajo. Y otro aspecto comenzó a cobrar importancia, la motivación. La incorporación de la psicología al mundo industrial permitió comenzar a estudiar aspectos relacionados con el funcionamiento psicológico de los trabajadores. Ya no se trataba solamente de observar cuánto producía una persona, sino también de estudiar sus actitudes, sus diferencias individuales, sus motivos y los efectos psicológicos de determinadas condiciones laborales. Walter Scott también realizó un aporte importante al estudio sobre el comportamiento de los trabajadores. En 1911 fue el primer psicólogo que insistió en un análisis sobre el motivo de los trabajadores, insistiendo en el valor de los incentivos no económicos. Esto permitió ampliar la concepción del trabajador, porque sus motivos no tenían que entenderse únicamente desde lo económico. Ahora podemos imaginar dos situaciones. En una, la persona recibe solamente incentivo económico. En la otra, la persona recibe reconocimiento y valoración por su trabajo. La idea central es que la motivación podría incluir incentivos no económicos. Y así, la psicología comenzaba a mirar al trabajador como una persona con motivos y características psicológicas, y no solamente como un recurso productivo. Los éxitos conseguidos por los psicólogos durante la Primera Guerra Mundial contribuyeron a consagrar el desarrollo de la psicología industrial, tanto en el mundo profesional como en el mundo académico. Y esto se reflejó en varios acontecimientos importantes. En 1915 se formó el primer departamento de psicología aplicada en el Instituto Carnegie. En 1917 nació la revista de psicología aplicada. En 1919 apareció la consultora psicológica Scott Company. Y en 1921 se fundó la Corporación Psicológica de Cattell. Durante la década de 1920, la psicología industrial se alejó de las pruebas mentales de laboratorio y comenzó a centrarse en la evaluación de los trabajadores industriales. Es durante la Primera Guerra Mundial cuando comienzan a aparecer diferencias sustanciales entre la corriente norteamericana y la corriente inglesa. En Estados Unidos, los psicólogos se orientaron hacia una psicometría de las aptitudes. Se dedicaron a la elaboración de test que permitieran identificar los reclutas que no eran adecuados para determinadas actividades militares. Entre estas pruebas estuvieron el Army Alpha y el Army Beta. El desarrollo de estas pruebas tuvo un impacto importante. Su éxito favoreció posteriormente la construcción de otros tests destinados a la selección de oficiales o de personas que requerían habilidades especiales para desarrollar diversas actividades militares. Aquí podemos observar cómo la evaluación psicológica se convirtió en una herramienta aplicada a necesidades concretas de selección. Mientras en Estados Unidos predominaba una orientación hacia la psicometría de las aptitudes, los psicólogos ingleses pusieron mayor atención en el factor humano y en el modelo psicofisiológico del desempeño. Los psicólogos ingleses pusieron de manifiesto las insuficiencias del enfoque puramente fisiológico de la fatiga y lo ampliaron con una perspectiva psicológica basada en las diferencias individuales. Así comenzaron a cobrar relevancia no solamente las aptitudes del trabajador, sino también sus actitudes. La percepción de monotonía en el trabajo dependía de las condiciones laborales como la identidad de la tarea, los descansos y el salario, y también de características individuales. Por ejemplo, el grado de inteligencia puede influir en la percepción de la monotonía. Este acercamiento al estudio del ser humano y su aplicación a la industria produjo una mejora en la productividad de las empresas y en el bienestar de los trabajadores.
Sin embargo, estos primeros también tuvieron sus limitaciones. Los primeros psicólogos industriales desarrollaron sus trabajos principalmente desde una psicología individual. Enfatizaron las diferencias individuales y el factor humano, pero restringieron el campo principalmente a la medición de aptitudes laborales y al análisis de actitudes relacionadas con la monotonía. Por eso, el texto plantea que esos autores realizaron un análisis excesivamente simple de la conducta en las organizaciones. Así quedaron en segundo plano otros componentes grupales y organizacionales que también pueden determinar el comportamiento de las personas en su trabajo. La historia de la psicología industrial nos muestra que comprender al trabajador fue solo el comienzo. Primero se estudiaron las diferencias individuales, las aptitudes y la selección. Después comenzaron a cobrar importancia la motivación, la monotonía y otros aspectos relacionados con el funcionamiento psicológico. La Primera Guerra Mundial impulsó la psicometría y la aplicación de los conocimientos psicológicos a necesidades concretas. Pero quedó claro que estudiar únicamente al individuo nunca será suficiente. Porque las personas también trabajan en grupos. Dentro de las condiciones laborales, Y dentro de las organizaciones. Comprender al trabajador fue solo el comienzo. La psicología industrial comenzó estudiando principalmente las diferencias individuales, las aptitudes y el rendimiento de los trabajadores. Sin embargo, con el desarrollo de estos estudios también surgieron nuevas preguntas sobre la motivación, la monotonía, la fatiga y las condiciones en las que las personas realizan su trabajo. Y ahí encontramos una de las principales enseñanzas de esta historia. Comprender al trabajador no significa solamente medir sus capacidades, también significa comprender cómo vive y experimenta su trabajo, comprender qué lo motiva, qué puede afectar su desempeño y qué factores influyen en su experiencia laboral. Y reconocer que el trabajador no está aislado, está dentro de un grupo, dentro de unas condiciones laborales dignas y dentro de una organización. Por eso la historia de la psicología industrial fue también el comienzo de una mirada cada vez más amplia sobre el comportamiento humano en el trabajo.